Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto siempre estar en la casa del Señor y cantarle a Él, adorarle a Él, levantar a Él nuestras oraciones y también disponer nuestros corazones a escuchar, a aprender de su palabra, esperando que este tiempo siempre produzca ese buen fruto que solamente Dios puede hacer, que solamente la palabra del Señor puede hacer, que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que mi oración es fundamentalmente que el Señor use este tiempo para su gloria y que su palabra sea la expuesta, no mis ideas. Así que con ese temor reverente siempre hay que subir a este lugar, entendiendo que predicamos al Señor delante de Él y de parte de Él. Así que vamos a comenzar este tiempo pensando en... No quiero generar algo negativo en su corazón con la pregunta que quiero hacer, pero es necesario de acuerdo al texto que vamos a enseñar. Quiero que traigas a la memoria cuál ha sido el error que más te ha pesado en tu vida, que has cometido. ¿Cuál es el error que has cometido que más te ha pesado en tu vida? ¿Qué es lo que has hecho que más dolor te ha provocado? Y que más dolor ha provocado a los otros. Quizás después de darte cuenta has venido con una culpa tremenda delante de esas personas o ni siquiera has sido capaz de mirarlo a los ojos para hablarle. Depende de las personas a quienes hemos ofendido cómo se resuelve eso. Hay personas que simplemente te eliminan de su vida o hay otras personas que buscan rescatar al menos el poder tener una buena convivencia. Lo que vamos a ver hoy es prácticamente un salmo que habla y describe a alguien que ha pecado, y ha pecado mucho. Y no tuvo otra cosa que hacer que ir delante de Dios a pedirle perdón. La culpa lo carcomía, la conciencia estaba podrida. Y estoy hablando de, nuevamente un salmo del rey David. Bueno, el Salmo 42 no se sabe bien si es él, pero está David por todas partes. Pero este salmo, aunque algunos en la historia trataron de negar su paternidad de escritor, David es el que está siendo el escritor de estas palabras. Vamos a ver el Salmo 51, un salmo penitencial, penitente, un salmo de arrepentimiento. Un salmo que busca expresar lo que un corazón que viene en arrepentimiento y fe debe de confesar a Dios. Si bien vemos el principio del salmo y esas indicaciones importantes que están debajo del título, dice al músico principal, indica que no fue escrito para una meditación privada, sino que para un servicio público de canto. Pero siempre es apropiado tenerlo presente en la vida de comunión y oración íntima delante de Dios, cuando necesitamos expresar de buena manera nuestro arrepentimiento, usar este salmo como una guía para decir, Señor, perdóname. Este salmo es incomparable porque se puede aplicar tanto a la vida privada como a la asamblea general, pero que están buscando con un espíritu quebrantado la restauración del Señor. Y ese es el ánimo de esta exposición. Vayamos a Dios, que es nuestra fuente de pureza, de cambio y salvación. Vayamos a Dios, que es la fuente de nuestra pureza, cambio y salvación. Titulé este sermón así: Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todo, pero vamos a estar solamente viendo los versículos del 1 al 12. Así que abramos la palabra del Señor en el Salmo 51 y leemos las Escrituras. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro oír gozo y alegría, y se recrearán mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti una vez más para entender cuán maravillosa es tu palabra, para ver cuán maravilloso es tu gracia, para ver también que tú estás ahí cercano al quebrantado y al contrito y al humillado de corazón. En esta hora queremos que tu palabra nos hable, que sea tu voz la que hable a nosotros y que podamos ser fortalecidos, corregidos y guiados por el camino y la senda de justicia. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Ten misericordia de mí. Ese ha sido el título de este sermón y vamos a ver algunas cositas interesantes previas a. Como referencia, se suscitan dos problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que Betsabé estaba casada y David conocía a su esposo. De hecho, era conocido como uno de los valientes de David, Urías. Y el segundo problema es que David también estaba casado. Adulteró en su corazón y adulteró físicamente. David no respetó nada, ni la ley de Dios, no respetó la confianza, no respetó al prójimo, no respetó absolutamente nada. Y después de este encuentro con ella, Betsabé, así se llamaba esta mujer, queda embarazada. David lo trata de ocultar, recompensando a Urías. Trata de tener un plan medio
maquiavélico y lo invita nuevamente a su casa diciéndole: tú has sido un buen soldado, tú has zafarse del peligro que involucraba que se supiera que Betsabé estaba embarazada, no de Urías, sino de él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da instrucciones al general que manden a Urías a las trincheras donde la batalla era más intensa. ¿Y qué es lo que pasa? La intención de David era que lo mataran, y así ocurre. Matan a Urías, muere en batalla. David, lamentablemente, no había recapacitado de lo que estaba haciendo. Había adulterado, había mentido, había engañado, había traicionado, y ahora era un homicida. Si bien él no disparó la flecha o la espada, no la empuñó, él envió a Urías allá, y se cumplió el propósito por lo cual lo había hecho. Así que estaba tan capturado en su corazón por el pecado que estaba ciego. Así que Dios tuvo que enviar a Natán, un profeta, y con una parábola que muestra injusticia, vileza y desprecio, entra en conciencia y se da cuenta del mal que había hecho. Es ahí donde se encuentra con el Señor por medio de las palabras del profeta Natán y ve su juicio. El bebé termina fallecido. Se lo lleva a la presencia, Dios se lo quita. Y así nacen estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por este dolor, por la pérdida de su hijo y por la consecuencia clara y grave de su pecado, David va a la presencia de Dios, no diciendo yo soy tu rey, sino pidiendo solamente y mendigando solamente la compasión amorosa del Señor. Le pide piedad, que es la idea de tener compasión. Tiene la idea de ser tierno con el que sufre, mirar al que está en el suelo para ayudarlo, para recogerlo, para levantarlo. Acude a esa bendita misericordia. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Está diciendo: Dios, inclina hacia tu rostro, hacia mi condición miserable, solo por ese amor que busca hacer el bien. Dios, inclínate hacia mí solamente por ese amor que busca hacer el bien, no por algún mérito mío. David entendía y estaba entendiendo y estaba cada vez profundizando en eso, que el amor, bondad y compasión aplicado es uno que puede perdonar. Y así como tan grandes han sido sus pecados, el amor que perdona tiene que ser mucho más grande. Por eso ora diciendo: conforme a la multitud de tus piedades, hablando de que esa bondad, esa piedad, esa misericordia es inagotable, es infinito. Borra todas aquellas rebeliones. Solo tú puedes suprimir con esa abundancia de bondad todo lo malo que yo soy. Borra mis rebeliones. Es una oración audaz. Es una oración desesperada. Es audaz porque es desesperada. La cualidad del perdón que se pide acá es que Dios elimine la ofensa delante de Él y no se acuerde nunca más. Bórrala. Bórrala. Es una solicitud que entiende que el pecado que cometió es una rebelión. La rebelión es un atentado contra el rey. Es una traición al honor que éste merece. Es una traición cósmica al Rey de Reyes. Solo la magnitud de un amor perfecto puede borrar tales tipos de pecado o delitos. Y el versículo 2 hace un énfasis en la necesidad de su alma. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entiende que su maldad no es superficial,
Todo su ser está impregnado de esto. Está tan sumergido en el fango del pecado que implora ser lavado una y otra vez, como quien lava una prenda de ropa que al primer lavado no sale la mancha, sino que debe ser tratada y sometida a una limpieza mucho más profunda. Aquí David también tiene en su comprensión, en su mente, la idea de que está tan manchado con un tinte que no puede ser quitado, que necesita un tratamiento especial. Por eso le dice: Dios, quítame esto, lávame. David le ruega al Señor que Dios tenga con él el tratamiento de limpieza que le asegure que quedará totalmente puro. Tú eres el especialista en otorgar pureza, Señor, porque tú eres puro, tú eres santo. Lávame, límpiame mi pecado. La mancha del pecado en su corazón no solo es intensa, sino también abundante. Solo Dios concede eficazmente la santidad por la limpieza de nuestro pecado, y eso lo entendía David. Solo Dios puede lavar y limpiar eficazmente nuestro pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El alma de David estaba penitente. Confiesa su pecado, no lo oculta. Bueno, la verdad es que ya estaba al descubierto. Trató de ocultarlo y entendió que a Dios no se le oculta nada. No puede ocultarlo. Reconoce y admite la permanencia del pecado en su vida. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. Yo no voy a estar justificando mis rebeliones. Yo no voy a justificar mi traición porque vi a esa mujer y me gustó. No. Declara al Señor que el pecado que comete no tiene otro autor que simplemente Él mismo. No disimula que ha cometido delitos. No disimula que ha quebrantado la ley de Dios. No disimula que ha traicionado el amor de Dios. Reconozco mis rebeliones, reconozco, Dios, que te he traicionado. Su mente está tan atribulada que ve la magnitud del mal que comete y se ve a sí mismo como alguien que lo único que sabe hacer es pecar. El pecado siempre está delante de mí. En su entendimiento reconoce que el pecado, si bien hace daño al prójimo, el ofendido principal es Dios. Cuando tú pecas, cuando ofendes a alguien, pecaste contra tu hermano, contra el prójimo, pero principalmente ofendes a Dios. Cuando insultaste a alguien, cuando despreciaste a alguien, cuando le mentiste a alguien, si bien las consecuencias primeras son con ellos, pero estás fallándole a Dios. Y eso dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios coloca en la mente de David que por sobre cualquier persona que haya dañado con su pecado es contra el Rey de Reyes quien se levanta esa ofensa. Es contra el Dios omnipotente, contra el Dios Salvador. Y aunque se hiciera conocido su crimen delante de los ojos de los hombres, sabe que delante de los ojos de Dios es que ha sido expuesta su rebelión. David estaba consciente que esto iba a ser público, y ya era público. Pero delante de los ojos de quien fui expuesto fue delante de Dios. David, por medio de esa consecuencia irreparable de su pecado, entiende que todas las obras de Dios son justas, incluso lo que Dios le estaba demandando a él y lo que a él le había quitado, su hijo. David, por medio de esta consecuencia, entiende que Dios es quien disciplina a los que son suyos, porque Dios es puro, Dios es santo. Su mirada es santa. No hay nada malo delante de Él ni en Él. Cuando se dio la oportunidad, su mirada, la mirada de David, a comparación a la mirada de Dios, la mirada de David fue codicia, deseo y lujuria desenfrenada. Dios no. Dios es santo, Dios es puro, en Él no se concibe ningún tipo de maldad.
y cuando ejerce su juicio lo hace en santidad. Ahora, queridos hermanos, para ilustrarlo, quiero que piensen en alguien que está rogando con pasión, porque sabe que cometió algo grave. Pide y ruega, perdóname. Pide y ruega, no me hagas daño. Sí, yo soy el culpable, perdóname. Alguien que está rogando para que la venganza no venga sobre él y no le quiten la vida. Quizás algo mucho más cotidiano es a veces lo que vemos en redes sociales, en videos, donde una persona comete un error, ya sea en conducción u otra cosa, y hay detenciones ciudadanas, lo amarran, le pegan y todo el asunto, y ellos lo único que saben decir, cuando ya no se pueden defender, no, ya, perdóname, no, déjeme. La verdad es que aquí David era culpable, igual que esas personas que vemos de repente que reciben su merecido. David está rogando mucho más allá. David no está rogando para que no recibir un golpe. David no está rogando porque cometió un pequeño error. David abusó de su poder. David mintió. David engañó. David traicionó a uno de sus fieles. Cometió homicidio, cometió adulterio y cometió el pecado de olvidarse de su Dios. ¿Qué merecía David? La muerte. Viene delante de él y ruega: Señor, ten piedad, no tengo nada que entregarte. Si tú quieres me perdonas, si tú quieres me matas, pero siempre voy a saber que lo que tú hagas y decidas hacer es justo. Ahora, yo comencé con una pregunta pensando en que ustedes reflexionaran en cuál ha sido el momento en que has necesitado con alguna persona su disculpa. Bueno, quizás ninguno de nosotros, ¿por qué presentaba esa pregunta? Ninguno de nosotros no somos culpables de lo que David hizo. Pero solamente es suficiente saber que hemos pecado. Que hemos pecado grandemente delante de Dios. Cuando nos encontramos con Jesús, no nos encontramos con Jesús y nuestras manos estaban limpias. Nuestras manos estaban tan sucias como lo más asqueroso que tú puedas imaginar. Nuestro corazón no estaba vacío, nuestro corazón estaba lleno de idolatría y de pecados vergonzosos. Nuestra mente no estaba anhelando conocer la ley de Dios, estábamos tan saturados con las cosas de este mundo que anhelábamos y teníamos expectativas de encontrar, saciar esos anhelos. Hermanos, antes de conocer a Dios éramos tan viles como David. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso es que Dios es el que tiene multitud de piedades. Es Dios quien nos ha tratado con su misericordia. Es Dios que por medio de ese juicio santo y puro nos entregó a un Salvador glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que quiero invitarte a que pienses hoy y reconozcas si has pecado en algo, grande o chico. Y aunque consideres que sea minúsculo, quiero invitarte a que reconozcas que delante de Dios todos hemos ofendido su santidad, todos somos culpables de rebelión. Así que ven y ruega la tierna gracia de Dios, ruega su tierna compasión, ven a su abundante amor para su perdón, porque todos los pecados que has cometido atentan contra el único, contra quien se atienta en primera instancia y en última instancia, que es el Señor Santo, Dios Todopoderoso. Si quieres, podemos considerar un agravante. Tu pecado no es inconsciente de la cruz de Cristo, sino es en plena conciencia de aquel Jesús crucificado para salvarte a ti, para salvarme a mí. En plena conciencia de que ha derramado su sangre para que tú delante de Dios estés completamente limpio. Todos nuestros pecados tienen esa agravante.
pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Aún sabiendo que es pecado sobre pecado, el Señor nos limpia. Y la invitación nuevamente es: permíteme rogarte a que traigas a tu mente el texto de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Hermano, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. ¿Cómo lo dice el texto? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto se lo estaba escribiendo a una iglesia. El apóstol Juan lo escribía a una iglesia de creyentes que sabían que eran perdonados eternamente por el Señor y que su vida eterna estaba segura en las manos de Cristo. Pero ¿por qué le dice: confiesa tu pecado? Tienes que entender que tienes pecado. Si dices que no tienes pecado, te engañas. Y la verdad no está en ti. No es solamente que, me hago una mentirita inocente hacia mí mismo para estar tranquilo con mi conciencia. No, dice: la verdad no está en ti si haces eso. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio no está en ti. Por eso el llamado a los verdaderos creyentes es, versículo 9, confesar nuestros pecados, porque sabemos que por naturaleza hemos sido pecadores. Y ha sido la intervención divina quien nos ha salvado. Ha sido la intervención de Jesucristo en esa cruz maravillosa, y el día que nos apareció en nuestro corazón y nos amaneció la fe en el Evangelio es cuando pudimos decir: somos perdonados, somos santos. Pero en el día a día, queridos hermanos, necesitas recordar que pecas. Necesitas a ese fiel Salvador que te perdona día a día. No seas tardo para venir a Él y arrepentirte de tus pecados, porque debes de entender que cada día necesitas más y más de esa pureza santa que el Señor tiene. Si quieres quedarte cómodo en los deleites, hermano, la verdad no está en ti. El sello de un creyente es que anda así como recibió al Señor, en arrepentimiento y fe. Un mayor testimonio de nuestra vida cristiana es que venimos a Él constantemente en arrepentimiento y fe. Del versículo 5 al 12 podemos encontrar: purifícame, ora así David, y le pide que lo cambie. Versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David hace un gran llamado. Dice: he aquí. Pasa desapercibido por la traducción, pero está pegando prácticamente un grito. Dice: miren. Sé que no lo voy a hacer como el énfasis que demanda el texto para que nadie se asuste, pero está con voz en cuello diciendo: miren, en maldad he sido formado. Están diciendo: obsérvenme, yo he sido desde siempre portador de maldad. Y aquí ya prácticamente reconoce la plenitud de su vileza. Su pecado no es un accidente, está diciendo. No es que se dieron las cosas, es que justamente en esa guerra no quise ir porque estaba cansado. Y yo me quedé como teniendo un tiempo de ocio porque el rey se lo merece, porque peleé muchas batallas defendiendo al reinado de Saúl y luego también mi reino. Entonces yo me quedé en la azotea paseando porque lo merezco, soy un rey que es forzado, que fue a la batalla. Y justamente, casualmente, lamentablemente, estaba esa mujer desnuda bañándose. Lo que está diciendo David no es un accidente. No quiero entrar en justificarme. No me puedo justificar, porque incluso si hubiese tenido lo que pasó, si hubiese vivido lo que pasó y en su mente hubiese estado la santidad de Dios y el compromiso que tiene con su esposa o con sus esposas, no habría entrado a pecar de esa manera. Su pecado no era un accidente, no fue una situación que cobró oportunidad para hacerlo un pecador adúltero y homicida. No. Hace referencia
a su madre. No es que su madre, por causa de pecado, concibió a David, sino que se está refiriendo a que la naturaleza humana, desde la concepción, viene impregnada de pecado. Eso es lo que está queriendo decir. Quizás esto está haciendo un énfasis fuerte para que algunos, o mejor dicho, para descartar que algunos pensaran en que las bendiciones de Dios le fueron ocasión de tropiezo. De ninguna manera. La bendición de Dios no es la culpa de mi pecado, es mi propio pecado. Soy yo mismo, porque yo soy pecador. Dios es santo, las bendiciones de Dios son santas. Jamás la bendición de Dios me va a llevar a pecar. Jamás la bendición de Dios me va a generar una esclavitud que me aleje de Él. Jamás. Nunca. La bendición del Señor es recibir el bien de Él. Y te va a generar un corazón agradecido. Te va a generar un corazón que la alabe. Un corazón que busque un compromiso santo. Si tú estás entendiendo que las situaciones son las que se han confabulado para hacerte pecar, estás errado. Estás totalmente errado. Tu pecado es tuyo, solo tuyo. Las situaciones no tienen nada que ver con que tú ofendas al Señor. Porque en pecado has sido concebido. Los católicos dicen que ese es el pecado original, los protestantes también consideran eso, que es la herencia de esa naturaleza pecaminosa. Y es en ese contraste que se dirige a Dios en el versículo 6, haciendo un contraste maravilloso. Nuevamente comienza el versículo 6 diciendo, he aquí. Pero ahora, ¿a quién se dirige? Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Le dice, mírame, obsérvame, Dios. Tú amas la verdad y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es maravilloso. Se dirige a Dios para que lo observe. En otro salmo dice, examíname, oh Dios, lo más profundo de mí. Pruébame. Se dirige a Dios y reconoce que Dios ama la verdad. En este caso se está refiriendo a la idea de que ama la práctica honesta, ama lo sincero, ama lo que no tiene ninguna pizca de engaño, ama que sus fieles, sus creyentes, sus hijos practiquen la verdad, no por apariencia, incluso en lo más íntimo, cuando nadie te ve y solamente los ojos de Dios están sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas que practiquen la verdad. Tú amas, Señor, a aquellos que se aferran a lo que tú has dicho que se debe de hacer y cómo se debe de vivir, incluso en lo íntimo. Y agrega, porque en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así como tú nos enseñas a estar en lo íntimo, tú como amas la verdad practicada en lo más íntimo de la vida de las personas, también es ahí donde tú nos enseñas sabiduría. David está dejando entrever que tenía comunión con su Dios y que ahí comprendió sabiduría por medio de la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor nos muestra de su sabiduría, haciendo una alusión a que no solamente dependemos de lo que se hace en un culto público. Si tenemos fidelidad en un culto público, mayor debería ser nuestra fidelidad en nuestro tiempo devocional propio y personal con Dios. Si no tenemos ese tiempo devocional con nuestro Señor, ¿cómo pretendemos ser fieles en lo público? Es ahí donde el Señor, por medio de David, conforme a su experiencia, también está revelando una gran verdad. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. El tiempo que pasamos acá no lo es todo. Necesitamos a la congregación de los santos, por supuesto, es fundamental, es elemental. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a otros creyentes. Pero tú necesitas a tu Dios cuando nadie está a tu lado. Tú necesitas encontrarte con Él cuando estás completamente solo para estar con el Dios vivo. Necesitas eso.
buscarlo de mañana, buscarlo de tarde, buscarlo de noche, buscarlo en cualquier hora. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Todos los creyentes necesitamos estar tiempo con Dios. De aquí salta y dice nuevamente un ruego de pureza, de santidad. Le dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Yo sé que hay un hisopo actual, no sé en qué formato lo conocen ustedes, pero averiguando, hisopo siempre ha sido una planta, ¿ya? Siempre ha sido una planta bien frondosa. ¿Y por qué hace esta referencia? Porque está pensando en el ejercicio sacerdotal del Antiguo Testamento, donde usaban hisopo, esta rama frondosa, para rociar sangre o agua sobre una persona para que una persona quedara limpia ceremonialmente, limpia de contaminaciones como de lepra y también ceremonialmente limpia por haber tocado un cuerpo muerto. Eso estaba establecido y prohibido. Entonces, el anhelo de David era que Dios oficiara la manera más oportuna para limpiar su alma. Si Dios respondía de esa manera, ya no era como un leproso sin esperanza que debía apartarse porque contaminaba con quienes estuviese, ni como alguien que tuvo contacto con un cuerpo sin vida. Si Dios lo limpiaba, era más blanco que la nieve. No había vileza, no había suciedad, no había enfermedad que se resista a la pureza de Dios. No hay grado de blanco que se pueda igualar en la creación como el blanco que puede entregar la limpieza que entrega nuestro Salvador. De hecho, en Isaías hay un texto muy conocido donde habla, dice, si tus pecados son como la grana, van a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, creo que lo dije al revés, van a ser como blanca lana también. Entonces, acá lo que David estaba confesando es que solamente Dios puede limpiar la vileza de la maldad del corazón y del alma. Pero ruega en el versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, pido algo, Señor, de lo profundo de mi corazón. Sé que ya estoy pidiendo mucho con tu perdón, pero hazme oír gozo y alegría. David es conocido como el cantor de las Escrituras. Y en esta ocasión, esta oración que se convirtió en alabanza, le pide al Señor que alegre su corazón. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refería David con qué cosa debía de oír para que tuviese gozo y alegría en su corazón? Es lo que hemos estado hablando y es la respuesta positiva a la petición de él, diciéndole, hijo, yo te limpio. Oír gozo y alegría es decir, yo te limpio, yo te purifico, yo te quito tu maldad, yo borro tus rebeliones, conforme a mi misericordia. Oír ello traerá la restauración de Dios a la vida de cualquier pecador quebrantado, en este caso David, pero para nosotros también. Oír la gracia del Evangelio, oír el Evangelio que dice, ven a mí, cree en mí, arrepiente de tus pecados y tienes el perdón de tus pecados, no es un gozo, no es el gozo más grande, la alegría más grande que debería tener todo mortal que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Oír gozo y alegría es oír la buena nueva, oír la buena noticia de la salvación del Dios Altísimo, que en medio de su ira envía un sacrificio para saciar su ira, satisfacer su justicia por medio de un cordero inocente sin mancha. No hay mayor gozo y alegría que oír eso. Si estás pensando, hermano, en una buena noticia que pueda alegrar tu corazón hoy, yo sé que puedes pensar en varias cosas porque todos estamos pasando diferentes situaciones. Pero hermano, ¿sabes qué? No desestimes lo gozosa, lo maravillosa que es oír
eres perdonado. Porque no lo mereces, no lo merezco. No hay mayor gozo que puede venir al corazón del creyente o del alma de cualquier persona es saber que he sido perdonado por mi Dios. Eso, oír eso, solamente oír eso, ¿saben qué? Va a generar una restauración plena. Va a generar como si mi cuerpo destruido, quebrantado por todos lados, todos mis huesos, todas mis articulaciones quebradas, sean recompuestas de un momento a otro. Aunque, bueno, David creo tendría que haber experimentado alguna fractura para colocar en la mente esa idea. Pero todos sabemos, y no es un misterio, saber que una fractura es dolorosa. Los que han pasado por ello lo saben. Pero imagínense no solamente una articulación, no solamente una mano, un dedo, un tobillo, sino todo su cuerpo quebrado. David estaba diciendo, oír la buena nueva que me trae gozo y alegría es como si me armaras de nuevo, Señor. Y por eso ruega, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Por eso reitera la idea de que no mantenga su pecado delante de su rostro. Le pide a Dios que no lo mire. Y la única forma en que eso sea así es que los borre. Ahora, esta petición, queridos hermanos, está apelando directamente a la gracia del Evangelio. No hay forma de salvar al pecador sin un sacrificio perfecto que borre todas sus maldades. Dios no puede perdonarte simplemente diciéndote, ya, yo te perdono. Y no hay nada más. Porque su justicia que está detrás está demandando, ¿y quién paga la condena del delito que cometió? Se necesitaba un sacrificio que tomara el lugar y que recibiera todo el peso de la justicia de Dios. Por eso David estaba pidiendo, rocíame con esa agua, con esa gracia, rocíame con esa sangre, viértela sobre mí. Ahora David estaba pidiendo, borra mis rebeliones nuevamente, pero eso implica que alguien tome su lugar como culpable. Maravillosamente esto a David no se le ocurrió, sino que estaba en la ley. Iba a venir uno que iba a tomar sobre sí el peso del pecado del mundo. Pero llegamos al versículo 10. Y quizás es un versículo esperado. Cuando dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solamente quiere ser perdonado, no solamente quiere estar con cuentas limpias delante de Dios, sino que le dice a Dios, cámbiame. Le dice al Señor, transfórmame. No quiero más mi corazón, quiero un corazón limpio. Quiero un corazón puro. Y entre otras palabras está diciendo, Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón puro como el tuyo. Haz un nuevo hombre en mí. Cambia mi carácter. Cambia mi forma de ser. No quiero un arrepentimiento superficial. No quiero venir a ti solamente rogándote porque he visto la consecuencia de encontrarme con tu justicia. Realmente, Señor, quiero amarte. Realmente quiero ser transformado. Realmente quiero darte gloria. Realmente quiero obedecerte. Realmente quiero servirte. Y para ello necesito que me cambies. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Y no hay corazón puro en este mundo sino el de Cristo. No hay corazón puro y santo, sino el de Dios. Le pide, quiero andar en rectitud.
Para andar en rectitud necesito ese corazón. Versículo 11 dice: no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Esto también es interesante porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas. Los creyentes tenemos la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nunca se va. Pero acá, en el Antiguo Testamento ocurría eso. Cuando alguien caía en pecado, el Espíritu Santo se apartaba de esas personas. No es que estuviese morando en ellas, pero se apartaba. La presencia divina de Dios no se manifestaba. De hecho, al rey Saúl le pasó. El ungido de Jehová como rey, cuando pecó, el Espíritu Santo lo dejó. Ya no era más su compañero, no lo guiaba. De hecho, todo lo contrario, vemos el testimonio de las Escrituras que lo atormentaban. Así que podemos nosotros, por nuestra parte, decir: bueno, Señor, sé que tu Espíritu Santo nunca se va a ir de mí. Pero no permitas que en mi corazón eso lo ocupe como pretexto para dar cabida a satisfacer mis deleites. Un poco y después me arrepiento. Me dejo llevar y después me arrepiento. No. Porque el mismo Espíritu es contristado cuando nosotros actuamos de esa manera. Lo que podemos nosotros incluso perder en ese sentido es la certeza que esa persona divina está morando en nosotros. Ser sensible a su voz. Porque el Espíritu Santo sí en nuestro interior interactúa con nosotros, nos guía. Apela a nuestros pensamientos, nos trae la verdad revelada que nosotros hemos aprendido. E incluso te frena. Cuando estás a punto de pecar miserablemente, el Señor te dice: un momento, tú sabes que esto no está bien. Y a veces no es nuestra conciencia, es derechamente el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Así que, queridos hermanos, aquí el rey David, por su parte, en ese tiempo estaba diciendo: no me quites tu Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, imparte la presencia, imparte la persona maravillosa del Dios Trino. Es la persona de Dios que nos comparte la certeza de que Dios está con nosotros. Y eso es maravilloso. Por último dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esto es impresionante, porque ¿de qué salvación está hablando David? ¿De qué gozo está hablando David? Bueno, David tenía la experiencia de haber pasado muchas veces persecución, de haber sido rodeado de enemigos, pero de todas ellas el Señor les libró. David sabía perfectamente que en el Dios con el cual estaba conversando, al cual estaba rogando y suplicando, era un Dios que salva y redime a los que creen en Él. Ahora, en este sentido, es necesario entender que David tenía en mente que era Dios el que perdona y limpia de pecados, y esa es una salvación inigualable. David tenía en mente, siempre ha tenido en mente y tuvo en su mente que la salvación proviene de situaciones adversas, pero también fundamentalmente la salvación de estar sujetos a la ira de Dios. Eso lo entendía. Lean el Salmo 103. Y ahí lo expresa claramente. Ahora le pide: espíritu noble me sustente. Le está diciendo que mi forma de ser sea obediente a ti. Este es un ruego, queridos hermanos, diciéndole: Señor, perdóname, cámbiame y santifícame. No es un ruego muy distinto al que debemos de tener todos nosotros. Es un ruego que todos nosotros debemos de tener. David confiaba plenamente al Dios que se estaba refiriendo, al Dios que estaba buscando, es el que le puede otorgar lo que le estaba pidiendo. Porque Dios es poderoso para tomar un hombre vil, muerto en sus delitos y pecados, y darle vida y colocarlo en un mundo vil y mantenerlo santo. Dios es poderoso para hacer eso.
Dios es todo suficiente para hacer eso. La eficacia de la sangre de Cristo es suficiente para hacer eso. Queridos hermanos, quiero que piensen una desesperación tan grande como un hombre sumergido a los vicios que busca ayuda porque sabe que su vida va hacia un barranco. Pide ayuda. David eso es lo que estaba haciendo, pidiendo ayuda al Señor. Cámbiame porque si sigo así voy a morir en mis delitos y pecados y lejos de ti. Voy a ser una vergüenza para mi nación y para ti. Y mi vida va a estar totalmente entregada a la desesperanza. Ahora, queridos hermanos, quiero que pienses y antes de terminar, también considerar este tiempo para prepararnos para la cena del Señor hoy. David no ocultaba nada, sabía cuál era su pecado después de un proceso. ¿En qué etapa estás tú? ¿Estás en medio de ese proceso haciéndote el desentendido de tus pecados? ¿O ya estás entendiendo que los pecados que cometes son graves? Queridos hermanos, cuando ves la gracia de Dios que viene a salvar a cualquier pecador, incluso a los más viles, venimos con esa actitud como aquella mujer que fue e irrumpió en la casa de un fariseo y no le importó la opinión pública, no le importó las costumbres de la época, la estructura social. Va delante de las plantas del Señor y llora delante de Dios porque sabe que no es digna de estar delante de Él, pero llora amargamente porque implora su perdón. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado que si no pecamos gravemente no necesitamos ir al Señor desesperadamente y decir, Señor, perdóname? No te acostumbres así, no acalles tu conciencia. Eso es desoír la conciencia regenerada que el Señor te ha dado, y también es dejar de oír la importancia de la santidad que te dice el Espíritu Santo en la cual debes de andar. Acostumbrarse así, queridos hermanos, va a generar corazones tibios, corazones que no vibran por el Señor, corazones que no le importa si pecan o no pecan. Y estamos a puertas a convertirnos a personas que simplemente decimos confesar al Señor, pero nuestro corazón está lejos. Cualquiera que sea tu pecado, querido hermano, querida hermana, ven como David, pidiéndole y confiando en el Señor de que lo limpie, de que lo quite. Hermanos, tú puedes tener el éxito del mundo, puedes tener toda la prosperidad deseada y esperada, y cuando llegue el final de tu vida, ver millones en tu cuenta. Pero si no fuiste consciente de que necesitabas arrepentirte de tus pecados, querido hermano, ¿sabes qué? Desperdiciaste tu vida. Incluso pensemos, eso no se conecta conmigo, pastor, hermano, porque yo no tengo millones y millones, pero quizás te estás esforzando en un trabajo, en una profesión que no es malo, y quizás al término de tu vida pienses y te proyectas a decir, bueno, de la nada conseguí todo lo que ustedes pueden ver. Pero si no te ocupaste de buscar al Señor pidiéndole, perdóname Señor, cámbiame, ayúdame a ser alguien que te obedezca, alguien que te ame, alguien que te glorifique, alguien que se deleite en tu presencia, alguien que te coloque a ti por sobre todas las cosas, que tu palabra sea la ley que su vida debe de obedecer. Si eso no está presente en tu vida, querido hermano, desperdiciaste tu vida. Por más que los logros sean los más nobles. ¿No ven historias en la televisión cuando gente de esfuerzo surgen? Es maravilloso, es como un aplauso. Pero a mí me preocupa que eso le genere un olvido de Dios y que nunca se encuentre con el Señor. ¿En qué etapa estás, hermano? ¿En esa etapa de David cuando estaba inconsciente, estaba nublado?
¿O necesita venir el profeta Natán para decirte, mira lo que has hecho? El Señor Jesucristo a ti te dice, bueno, eres pecador y necesitas de mi gracia. El Señor Jesucristo nos dice a todos, ven en arrepentimiento y fe y confiesa tu pecado, no lo ocultes y vas a recibir de mi misericordia. Oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno. Exaltamos tu nombre porque podemos ver tu gracia que fue sobre un criminal, pero que restauraste, que encontró tu perdón y lo restauraste, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque es la única que puede hacer eso. Te alabamos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén.